Mi nombre es Valerie Ramos. Cielo metálico, multicolor y ruidos insoportables. ¿Qué es lo que realmente pasaba en la cabeza de Albert? El nombre de este capítulo es Ñañañique, de la obra Perra Memoria. No me vas a creer lo que pasó. Vas a pensar que estoy loco. Te creeré, te juro que te creeré, pero cálmate y cuéntame. El muchacho tiembla, intenta arrancarse la cabeza y por un momento parece como si lo desconectaran de la realidad. Blanco, blanco. Poco a poco vuelve y las cosas tienen color de nuevo. Mira confundido las paredes de su habitación y se aferra a ella como si se estuviera sujetando del mundo. Entonces empieza a hablar a trompicones sin dejar de temblar. Yo había subido al cerro a mirar el atardecer. Nada más. Sería cosa de las 6:30 de la tarde. Cuando llegué a lo alto y me senté al pie de la cruz, me entretuve mirando la ciudad, ubicando la casa de los amigos. Pronto se hizo de noche. El cielo estaba negrísimo. No se veía ni una estrellita, y yo ya iba a bajar, pero repentinamente sentí como el cerro me hablara, como si me quisiera conocer. Fue en ese momento que lo vi. De nuevo, el muchacho parece quedar desmemoriado. Está intentando recordar, pero conforme lo hace, se siente de nuevo transportado a esa noche en la cima del Ñañañique. No estaba solo. ¿Quiénes aparecieron? ¿Luces? Eran muchas, muchas. Era imposible contarlas. En su memoria, las luces se veían pequeñitas a lo lejos. Luego se iban acercando más y más. Eran de una coloración azulina que iba cambiando y se volvía rojiza, luego naranja. La noche, que había estado tan negra, se llenó de reflejos. Había un brillo metálico por todos lados y un ruido ensordecedor que hizo retumbar el cerro. Tuvo ganas de morir. Las luces aterrizaron en esa zona plana que estaba junto a la cruz, a unos cuantos metros de donde estaba. Albert, cálmate, mírame a los ojos, mírame y dime, ¿qué es eso que cuentas? ¿De verdad ha pasado? Prende la luz, Eliana. Ella enciende la luz y en la claridad de la habitación ve a Albert como nunca antes lo había visto, como un animal arrinconado. Albert, el gran Albert, estaba asustado como un niño. De las luces bajaron tres. Eran altos, como de 2 metros, achinados, y sus ropas eran luminosas. Parecían avanzar flotando en el aire. Uno de ellos me habló, pero no crees que abrió la boca. Parecía como si hablara directamente a mi cabeza. Y no eran palabras, eran imágenes. Albert ve una especie de vacío oscuro y enorme, y luego 1 millón de soles girando en medio de la nada, y luego el planeta pequeño y lejano de donde venían. Vio sus casas, sus construcciones flotantes, sus naves que podían viajar a la velocidad de la luz, y luego sintió su mirada que parecía atravesar sus carnes y empezaba a quemarlo, a ahogarlo por debajo de la piel, tocando sus huesos y sus órganos. Entonces vinieron hacia nosotros. ¿Qué? ¿Había alguien más contigo? Albert rompe a llorar. Quiere hablar, pero la voz se le atasca en una especie de gemido gutural. Y luego, ¿qué pasó? Albert, ¿qué pasó? Eliana mira a Albert, que por fin ha dejado de llorar. Y ahora duerme atropelladamente. Sobre su frente resbalaba un sudor helado y el rostro se le crispa. Gesticula, parece que va a gritar algo, pero sigue durmiendo. Debe de estar teniendo una pesadilla, piensa Eliana. Luego mira alrededor y nota que la habitación de Albert está completamente desordenada y sucia. La ropa está fuera de los guardarropas, dinamitada por toda la pieza. Varias botellas de ron brillaban bajo la cama vacías. Conoció a Albert 10 años atrás en el colegio. Habían estudiado juntos desde tercero de secundaria. Siempre compartieron la misma carpeta de madera de Colegio Nacional y desde cuarto año jugaban a ser enamorados. Ella nunca lo olvidó. Sería tal vez porque nunca dejó la pequeña ciudad que había sido el escenario de su amor.
Aunque no había estudiado una carrera universitaria, tenía éxito administrando la pequeña ferretería de la familia y ya pensaba en ampliar el local o montar una sucursal. Cuando Albert terminó la carrera y se tituló de ingeniero civil, volvió para trabajar en la municipalidad de Chulucanas. No volvió a hablarme. Era como si me hubiera borrado no solo de su presente, sino también de su pasado. Montado en una enorme motocicleta, yo lo veía todos los fines de semana dando vueltas como loco alrededor de la plaza de armas, siempre con una chica distinta, siempre. Hasta que la chica empezó a repetirse como una foto y de pronto solo era una, la peor de todas, mi vecina, Rita, la Pespita, que me había odiado desde que éramos niñas, que siempre había envidiado mi primer puesto en el colegio primario y que en la primera comunión me había echado encima del vestido blanquísimo un jarro de mazamorra morada con pasas y todo. En el barrio, nuestra enemistad de toda la vida era conocida por todos. Yo los veía bailar felices los sábados en las noches de la caverna y sentía que finalmente la vida se había inclinado a favor de ella. Yo estaba sola esperándolo sin esperanzas. ¿Realmente había ocurrido todo lo que Albert contaba? Yo tenía razones para sospechar. Cuando Albert se fue a estudiar a Piura, no nos separamos inmediatamente. Al principio él trataba de venir todos los fines de semana. Nos veíamos el sábado en la noche y el domingo en la tarde. Yo tenía que verlo partir nuevamente. Podía vivir con eso, pero luego Albert hablaba de los trabajos y los trabajos. Entonces ya solo venía cada 15 días, y los trabajos y más trabajos. Y luego venía una vez al mes. Cambió, nos veíamos poco y mal. Su trato conmigo se volvió distante y gélido. Una noche estábamos sentados en la vereda de mi casa, hacía frío y él me prestó su chompa. Para calentarme las manos, las metí en los bolsillos y encontré unos paquetitos hechos con una hierba verde y una especie de cigarros hechos a manos. Le pregunté qué era eso, pero él se enojó y no me quiso dar ninguna explicación. Después de eso, no lo volví a ver hasta una semana que había ido a buscarme a mi casa. Me saludó como si nada hubiera pasado y realmente al ver su sonrisa enorme y blanca, yo sentí que nada había pasado, que todos esos años separados habían sido solo un largo paréntesis al final, del cual las cosas quedaban en su lugar, consolidadas por el tiempo. Me invitó a dar unas vueltas en su moto. Al subir yo sentí que me montaba no solo en la moto, sino en su vida. Albert saca la cámara de una mochila y filma a Eliana, que revolotea a su alrededor. Es domingo por la noche en la plaza de armas que empezaba a llenarse de parejas de enamorados y de la gente que salía de la misa en grupos numerosos, que conversaban a gritos de cualquier cosa. Albert arranca una flor y se la coloca detrás de la oreja. Una flor para otra flor, le dice. Todo parecía perfecto hasta hoy que pasé a buscarlo después de cerrar la ferretería, y lo encontré con varias botellas de ron entre pecho y espalda, llorando a gritos y lanzando un vómito de incoherencias acerca de unas naves hechas de luces y unos seres que no eran de este mundo. Albert se revolvía en la cama. Parecía despertar de la crisis. Albert, ¿qué ha sido de Rita? Hace tiempo no se le ve. Era cierto. Desde que Albert había vuelto a buscarme, yo quería ver a Rita, la Pespita. Quería mirarla a los ojos para ver en ellos la derrota, para que viera que al final Albert había vuelto a mí, pero ni en el barrio ni en ningún otro sitio había tenido la oportunidad de encontrármela. Yo amaba realmente a Albert y quería ser dueña de su presente, pero también de su pasado. Sentía celos de la felicidad que pudiera haberle dado otras mujeres. En ocasiones me deprimía y me sorprendía llorando por todos esos años separados, por los momentos en los que fue feliz. Él me mostraba fotos de su graduación
y yo hubiera querido retroceder el tiempo, formular una magia que me permitiera instalarme en esas fotografías, meterme bajo la carne de Albert, ser parte de sus huesos. Pero, ¿cómo no vas a saber si hasta hace poco Rita era tu enamorada? Él no decía nada más. Desde ese día no volvimos a hablar sobre el episodio del cerro, y llegué a pensar que todo había sido un mal sueño. A partir de ese momento, Albert insistió en que viviéramos juntos. Decía que ya no quería estar solo nunca más. Yo no tuve problemas en desafiar a mi familia y entré en su cuarto de soltero, con el que deseo de llevar luz a su vida, que se borrara el pasado para siempre y que nos casáramos y que nos muriéramos de viejos y de felicidad. Albert, ¿tú me amas? Claro, respondía él, pero nada más. ¿Por qué nunca me lo dice? ¿Por qué los que aman necesitan tanto oír te amo del otro? ¿Por qué a Eliana no le bastaba con que Albert le diga te quiero? En el lenguaje hay una serie de expresiones que significan hacer algo, es decir, no solo enuncian o describen, sino que al pronunciarlas se está realizando una acción. Decir te amo no es solo decirlo, sino también hacer un ejercicio de ese amor. Significa en forma explícita que amas al destinatario del enunciado. De ahí, Es su voz, me está llamando. entonces se paró sobre la cama y empezó a aullar, como si lo atravesaran a lanzazos. Se cogía la cabeza, se jalaba los cabellos. Cuando se detuvo, me ordenó que lo acompañara. Debía ir al cerro en ese mismo momento. Ya me están esperando, repetía, intentando jalarme hacia la puerta. Albert, ¿qué te pasa? Son las 3 de la mañana. No puedes ir al cerro a esta hora. Pero él no entendía. Temblaba convulsivamente, emitía chillidos animalescos. Me están esperando. Debo ir. Yo lo cogí fuertemente de los hombros. En los últimos tiempos ya casi no comía y había perdido mucho peso. Estaba delgadísimo. Albert, mírame un momento. Dime, ¿estás tomando alguna medicina o, no sé, alguna droga? Dime la verdad. Respóndeme. Él se había quedado callado y tieso, como si mi pregunta hubiera tenido el poder para paralizarlo. Luego levantó levemente el rostro y me miró con odio. Eso crees, ¿cierto? ¿Crees que soy un fumón? Tú no eres como ella. Entonces se soltó de mí con una brutalidad que me asustó y salió a la calle corriendo como un endemoniado. Solo llevaba puestos unos pantaloncillos ligeros. Yo corrí hasta la puerta intentando detenerlo, pero ya él iba muy lejos, avanzando en línea recta, a una distancia de 4 cuadras, recortado como una sombra dentro de la sombra de la noche, se eleva imponente el cerro Ñañañique. El cerro Ñañañique se alza como un enorme animal en reposo junto a la ciudad. Con los años, Chulucana se ha ido acercando tímidamente y ha terminado por fundirse con el cerro en un abrazo enamorado. En las historias del abuelo que le habían contado sus abuelos, ya estos, sus abuelos, los cerros Vicús, Pilán y Ñañañique siempre hablaban entre sí, enviándose unas luces de colores que solo se veían si la noche era cerrada. Las luces salían del Ñañañique y cruzaban el cielo, deteniéndose y avanzando hasta que paraban sobre el Pilán y se desaparecían. Después de 15 minutos de ascenso, divisó la cruz. Desde arriba se podía ver toda la ciudad, que había ido creciendo en todas direcciones a lo lejos. En las alturas se respiraba un aire frío que entumecía los pulmones. Si uno miraba hacia el sur, podía ver el río Chico, que más allá se unía al río Grande o Nacara. Mucho más allá, vestido de un azul de misterio, se erguía el Vicús. No vio a Albert por ningún lado hasta que llegó a la cruz. Albert estaba rendido, de rodillas, abrazando el pedestal. Lloraba. No llegaron, no llegaron.